es la última. X. Hasta ahí nomás llegamos. Sí, doctor. Dinámica, ¿Qué entiendes? Está todo en atrás. ¿Cuál? De ahí mismo. ¿Sí? ¿Lo entendiste? ¿Qué cada uno? Entonces, claro, está en la mesa. Ya debería haber grabado. Ay, ay, ay. patología hepática, ¿ya? Patología del hígado y vías biliares. ¿Ya? Y lo que es la parte del hígado y vías biliares, primero lo siguiente. Su localización es fundamental del hígado. Mira, ¿sabes que el hígado tiene un medio de sostén fundamental acá que se conoce como vena cava inferior? Esa es la vena cava inferior. Y a esa vena cava inferior es a donde va estas dos venas grandes de ambos lóbulos anatómicos del hígado. Y eso justamente viene a ser las venas suprahepáticas. Venas suprahepáticas. Y que por cierto es la causa más frecuente o causa común de lo que viene a ser hipertensión portal post-sinusoidal. Hipertensión portal post-sinusoidal. La obstrucción de esas venas suprahepáticas se llama síndrome de Budd-Chiari. Que es la hipertensión portal, ya, hipertensión portal post-sinusoidal, síndrome de Budd-Chiari. ¿Qué es eso? Trombosis de las venas suprahepáticas. Ya, luego, la parte sinusoidal básicamente está pues dentro del hígado, en el llamado lobulillo hepático. Entonces, supone que acá hay vena que va así y arteria que va así, y al final donde confluyen todos estos es en la vena centrolobular. A esto se llama sinusoide hepático, el sitio donde se combina la sangre venosa de la vena porta con la sangre arterial de la arteria hepática. Y en ese sinusoide hepático, ¿quién se encuentra? Se encuentra la patología más asociada a la hipertensión portal. Entonces es HTP, hipertensión portal sinusoidal. Porque este es el sinusoide hepático. ¿Y quién sería esa patología asociada a esta? Sería cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Entonces, hipertensión portal, HTP, que por cierto se define como un gradiente venosa, no, gradiente de presión de vena hepática, ya mayor o igual a 6 o mayor a 5, 6 milímetros de mercurio. ¿No es cierto? Que se define en función a eso, mayor a 5 o mayor o igual a 6, esa es la definición, o mayor a 5, si es que lo han visto así más. ¿Ya? Se define hemodinámicamente en base a esta presión, ¿no? Como gradiente de presión de vena hepática, ¿ya? Y que pueden ser de tres tipos.
posinusoidal, sinusoidal y la presinusoidal. Y la presinusoidal tiene que ver justamente por eso es importante conocer la vasculatura de esto. Entonces, la vena más importante y que lleva el 80% del flujo de sangre al hígado viene a ser la vena porta. Esa es la vena porta, que resulta de la unión, confluencia de la vena mesentérica superior y de la llamada vena por el tronco venoso espleno-mesentérico. Tronco venoso espleno-mesentérico, porque esta es la vena mesentérica inferior y esta es la vena espleno. La confluencia de esas dos venas le da el tronco venoso espleno-mesentérico, y ese tronco venoso espleno-mesentérico más la vena mesentérica superior es lo que da lugar a la vena porta. Y esta vena porta, cuando se obstruye, le puede dar hipertensión portal, HTP, presinusoidal. Entonces, ¿eso qué sería? La trombosis de la vena porta. Bueno, ahí está la hipertensión portal, presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Para el hígado, lo que ingresa es aferente y lo que sale es eferente. Vasos aferentes hepáticos sería la vena porta, no solamente la vena porta, la arteria hepática también es otro vaso aferente. También es otro vaso aferente, la vena hepática, la vena porta. ¿Ya? Esas básicamente ingresan, pero sabemos que esa vena hepática siempre irrigación nutricional, mientras que esto es funcional. ¿Y de dónde viene esa vena mesentérica? Viene desde el intestino sobre todo. ¿De dónde viene la mesentérica inferior? Pero ¿qué intestino? Delgado. Y parte, por así decir, la mitad del intestino grueso. En cambio, la vena mesentérica inferior básicamente viene del intestino grueso. Pero también, aquí es importante, recto año. Es importante esto porque la clínica de hipertensión portal se manifiesta en base a estos detalles. ¿Y es de dónde viene? Eso viene del vaso. Muy bien. Hasta ahí. Hay una conexión importante de esta vena porta. Esa conexión se llama, bueno, entonces, hasta ahí, con lo que es la parte de la vascularización del hígado. Voy a sacar como una biopsia pequeña de acá. Ya. Para poder ver lo siguiente. El parénquima hepático está formado por su unidad estructural o anatómica, y esto viene a ser el lobulillo hepático. La unidad anatómica del hígado se llama lobulillo hepático, que por cierto en cada vértice tiene su triada portal. Eso comprende vena, arteria y conducto biliar. Esa es la triada portal. Ahí está. Ya. Entonces, el centro donde va a confluir todo esto, porque normalmente esta arteria ingresa así. Así va a ir, así va a ir, así va a ir, así y así. Pero la vena igual. Y termina al final combinándose la sangre con la vena y la arteria. Así. Y forma el sinusoide. Pero todos para llegar finalmente a una gran vena que está en el centro, que es la vena centrolobular. O sea, histológicamente, si nosotros viéramos a la microscopía en un hígado, tendríamos el espacio portal, donde está la triada portal, la vena centrolobular. Pero ¿qué es característico en todo esto para poder reconocer?
característico es las llamadas trabéculas hepáticas o columnas de rema, que siempre se deben ordenar. Ya está. Y que por cierto, entre estas columnas y columnas se va a formar un espacio de donde van a ser esto que se conoce como canalículo biliar. El primer lugar, el primer sitio donde nace la vía biliar intrahepática es el canalículo biliar. ¿Y dónde está el canalículo biliar? Entre columnas o trabéculas hepáticas. Ya, ahí está. Entonces, la bilis se secreta a esa estructura, o sea, a este canalículo. Ahí es a donde se secreta la bilis. Y de ahí la bilis sale. Mientras que la arteria hepática mete sangre y la vena mete sangre. Y a donde va a confluir todo eso es a la vena centrolobular. Vena centrolobular. Esto viene a ser un lobulillo hepático. Lobulillo hepático. Forma hexagonal, está constituido por lo que es trabéculas hepáticas, columnas de Remac o columnas de Remac, vena centrolobular, ya, y además por sinusoides hepáticos. En este sinusoide hepático, a esto vamos a llamar sinusoide hepático, que de eso por cierto depende esa definición, es el lugar donde básicamente se purifica o se destoxifica la sangre. ¿Cuál es el lugar del hígado donde se destoxifica la sangre? Es en el sinusoide hepático. Pero la pregunta es, ¿por qué hay la destoxificación de la sangre? Porque en las paredes de ese sinusoide, si lo viéramos a un mayor aumento esto, ya así, y esto de acá, sí. En estas paredes están unos macrófagos. Y esos macrófagos que están presentes ahí no es endotelio. Esto vienen a ser las células de Kupffer. Listo. Los macrófagos más letales del cuerpo humano se llaman células de Kupffer. ¿Dónde están estos macrófagos? Estos están en las paredes del sinusoide hepático y se encargan, como acá llega todo lo que del intestino ingresa, va a pasar aquí. Va a pasar aquí. O sea, para quizás no tardar mucho en esto, este es el intestino, del intestino toda la sangre pasa a la vena mesentérica superior, ahí se absorbe porque esa es la parte venosa, la vena mesentérica con la esplénica que forma la porta, y la porta ingresa con derecha a izquierda y esa derecha va así. Así sería. Entonces, todo lo que del intestino se absorbe pasa, pero no solamente puede pasar nutrientes, ocasionalmente puede traslocarse bacterias. Y si se traslocan bacterias, eso no va a llegar al corazón, no va a llegar al pulmón. Entonces, para poder purificarlo, destoxificarlo, necesita llegar a algún punto donde se filtre, se depure de todo. Y eso básicamente viene a ser el sinusoide hepático, que es este. Y en ese sinusoide es como un filtro, pero con un filtro inmunitario, donde se encuentran esos macrófagos que destruyen todo lo anómalo. En este caso, en cuanto a microorganismos. Entonces, así funcionaría más o menos esto. La unidad anatómica del hígado se llama lobulillo hepático, unidad anatómica, que es muy diferente a que te digan la unidad funcional o la unidad fisiológica. ¿Y la unidad fisiológica quién sería? La unidad fisiológica sería el acino hepático. El acino hepático. Esto viene a ser la unidad fisiológica. ¿Y cómo resulta esto? Obviamente de unir dos
lobulíos hepáticos, pero así más o menos. Aquí hay una vena centrolobular, aquí otra vena centrolobular, entonces unimos estos acá y ahí es donde se forma el acino hepático. Esto es el acino hepático, a esto se llama acino hepático, ¿no es cierto? En forma romboidal, entonces tienes vena centrolobular, esa viene a ser. Esto es un acino hepático y esto se llama unidad funcional y que por cierto tiene 3 zonas: la periportal, la intermedia y la periférica. 3 zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. La porción mejor perfundida, la zona 1, mayor perfusión, la que menos va a sufrir en lo que viene a ser los choques. Ya, la zona intermedia y la zona más alejada y la zona más hipóxica, mayor hipoxemia. La que se necrosa, sobre todo en los contextos de hipovolemia. Entonces, esto es acino hepático y esto se llama unidad fisiológica. En cambio, esto es unidad anatómica y se llama lobulio hepático. Muy bien, ya teniendo esto, solamente quiero agregar algo más en este punto, que entre lo que viene a ser el sinusoide y lo que es la trabécula existe un espacio más, y este espacio se llama espacio de Dice. Y en ese espacio de Dice se encuentran justamente unas células conocidas como las células de Ito, o células estrelladas. Y que por cierto, estas células estrelladas son responsables de convertirse en fibroblastos. Bueno, entonces con esto sí se puede hablar entonces de la fisiopatología de la cirrosis hepática. Porque hay que estimular a estas células para que puedan iniciar la fibrosis hepática y finalmente conducir a la cirrosis, que es la causa más común de hipertensión portal. Ya, donde la causa más común de hipertensión portal obviamente es cirrosis hepática. Entonces, HTP. Ya, HTP. Hablando de HTP, etiología. Y ya hemos hablado de su etiología. Acá está presinusoidal, posinusoidal y sinusoidal. Dentro de esto estaríamos hablando de la sinusoidal. Y de esta sinusoidal, sobre todo, nos vamos a referir a la cirrosis hepática. Y cuando hablamos de la cirrosis hepática, entonces diremos que su etiología más común, ¿cuál sería? Alcoholismo. Esa es la causa más común de cirrosis hepática, el alcoholismo. El alcoholismo crónico. ¿Ya? Esa es. ¿Qué más? Otra causa sería viral. Entre los virus que más producen cirrosis, ¿cuál es? La que más cronifica, C-cronificación, de crónico, ¿no? Y el otro es la B. La C más que la B. En la causa viral entonces sería la hepatitis C, virus hepatitis C, y el otro sería el virus de la hepatitis B. ¿Otra causa cuál es? Autoinmunitaria. ¿Cuál es otra causa? NASH. Steatosis hepática no alcohólica. NASH. Steatosis hepática no alcohólica, dieta grasa. Otra causa es metabólica, y sobre todo metabólica. ¿Qué metabolitos? Galactosemia en niños. ¿Qué más? Hemocromatosis, acumulación de fierro. ¿Qué más? Enfermedad de Wilson, acumulación de cobre en el hígado. Ya sí. Entonces, de todos estos, definitivamente este estilo de vida, o mejor dicho, ese NOXA es la responsable de la mayor parte de la cirrosis hepática. Entonces, todo esto, básicamente, ¿a qué induce? Induce, esta NOXA aumenta una estimulación
estimulación de las células estrelladas. Células estrelladas. Estas células estrelladas, ¿en qué se convierten? En fibroblastos. ¿Y estos fibroblastos qué van a hacer? Van a aumentar la síntesis de colágeno. Y este colágeno es la que va a empezar a disminuir el volumen hepático, haciendo fibrosis difusa. Entonces, esto es lo que conlleva a la fibrosis. Entonces, hasta ahí tendríamos cómo se va formando esto de la fibrosis. Pero la fibrosis no es algo, o sea, no es cualquiera en esto del hígado. Recuerden que el hígado tiene parénquima y tiene estroma. Tiene parénquima y tiene estroma. Y donde prolifera bastante esto, ¿no? Al final va a ir formando es histopatológicamente. Vamos viendo. Esto lo que va a formar es áreas así de fibrosis en banda. Áreas de fibrosis en banda. Y en medio de todo esto va a ir formando, pues, ¿no? Limitando a los hepatocitos. Pero estos hepatocitos se van a ver muchos de ellos con dos núcleos. Y la pregunta es, ¿los hepatocitos deberían tener dos núcleos? ¿Qué significa que un hepatocito tenga dos núcleos? ¿Qué significa? Donde tienes ahí fibrosis en banda con hepatocitos con dos núcleos. ¿Qué viene a ser esto? ¿Cómo se llama esta lesión histopatológica que te dice que sí hay fibrosis hepática? Está haciendo fibrosis hepática. Esto se conoce como el nódulo de regeneración. Porque finalmente el diagnóstico de cirrosis hepática es histopatológico. El diagnóstico de cirrosis es histopatológico. Ahora, si no se quiere invadir, hoy en día existe la elastografía. Hoy en día existe la elastografía o la ecografía, ¿no? Con clínica y elastografía ya no se invade. Pero definitivo es histopatológico. ¿Qué debes ver? Nódulos de regeneración. Normalmente el hígado tiene un volumen determinado. ¿Y por qué? Porque el hígado lo que tiene es células quiescentes, hablando desde el punto de vista de ciclo celular. ¿Qué significa quiescentes? Que están, según su estado, en fase G0, en estado fisiológico están en fase G0, o sea, no replican. Pero la pregunta es, si con la fibrosis estás empezando a lesionarlo y se está perdiendo hepatocitos, ¿qué pasa con este ciclo celular que está en G0? Entra a G1. Y cuando esto entra a G1, ¿qué vas a encontrar? Hepatocitos en mitosis. Eso significa nódulos de regeneración. Cosa que normalmente no debería haber en el hígado. Normalmente, recuerden, esto es quiescente, pero cuando hay noxas, lesiones como estas cosas, estos hepatocitos se convierten a células que empiezan a hacer mitosis, porque cuando pasa a G1, esto obviamente luego entra a S, luego a G2 y finalmente a mitosis. Esto se llama ciclo celular. Entonces va a ser mitosis. ¿Para qué? Para intentar recuperar parénquima hepático, puesto que está siendo destruido por la fibrosis. Muy bien, con esto entonces ya tendríamos más o menos un poquito de la fisiopatología de lo que viene a ser la cirrosis hepática. Ahora, vayamos un poquito a lo que viene a ser la clínica. ¿Cómo se manifestaría entonces el hecho de que esto, con todas estas bandas fibróticas que se está generando en el parénquima hepático, cómo se genera la hipertensión portal? Ya, entonces, siguiente punto. La célula responsable entonces de la cirrosis es la célula de Tito, que se encontraba en el espacio de Dice, célula de Tito o estrellada. Esta es la que almacena vitamina A. Pregunta esa. La célula que almacena vitamina A en el hígado se llama célula de Tito. Veamos el siguiente punto, y para eso entonces
para hablar de HTP, siguiendo en este contexto de hipertensión portal, tendríamos que tener claves están las suprahepáticas, está la cava, bueno, ahí está la vena cava superior, ya, la vena porta, vaso. Muy bien, ¿qué más hay por acá? Esta va a llegar hasta lo que viene a ser la región perianal. El colon, es la parte de la. Muy bien, y acá hay una vena que se llama coronaria. Y eso básicamente va a conectar con esto que es el esófago. Ahí está el esófago. El esófago tiene una capa, tiene su capa muscular, ¿sí? Y en medio de esa capa muscular tiene su plexo venoso. Y ese plexo venoso es la que se conecta con esta vena coronaria. Y hacia acá, esto va a ir al intestino. Porque aquí está el intestino delgado. Ya está. Entonces, para poder determinar todo lo que es la clínica del hígado, dos cosas tenemos que saber. Dos cosas fundamentales. La anatomía y la fisiología. Ya, por una parte, la fisiología, ya lo he dicho HTP, portal, primero la fisiología acá, y lo otro te ayuda así y define rápido la anatomía. La anatomía. Muy bien. Un hígado con nódulos de regeneración. Ya. Un hígado empedrado de la macroscopia. Ya está. Están sus nódulos de regeneración. Por lo tanto, ya hay incremento de la presión en la vena porta. Y esto implica decir, en gran medida, regurgitación. Entonces, para eso estaríamos hablando de una gradiente de venosa, gradiente de venosa, gradiente de presión de vena hepática, vamos mencionando acá, mayor o igual a 6. Entonces, y hay hipertensión portal. Cuando incrementa el flujo de sangre en esta vena por fibrosis, por el aumento de la resistencia del parénquima hepático, porque la fibrosis lo que genera es más presión. Entonces, aquí se estaría cumpliendo la ley de Ohm, que básicamente era la presión era igual al caudal por la resistencia. Y la presión va a aumentar, y va a aumentar acá. ¿Por qué? Porque básicamente hay más resistencia en el hígado. Y este incremento de presión, el aumento de presión, lo que va a generar es colateralidad. Apertura de las colaterales. Eso es. ¿A qué se debe la apertura de las colaterales? La presencia de colaterales en el hígado se debe al incremento de la presión en esa vena portal. De acá normalmente salía hacia lo que viene a ser el ombligo un ligamento, y ese era el ligamento redondo, que en condiciones normales estaba cerrado, pero que en estas condiciones esto se va a abrir por esta región. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Importantes funciones tiene. Síntesis de bilis. ¿Qué más? ¿Qué otra función, chicos? ¿Ah? Desintoxicación. Para ¿Cómo?
Síntesis de factores de coagulación. Factores de coagulación, vitamina K dependientes. ¿Qué factores son esos? 10, ¿Ah? 10, 2, 7, 9 10. y 10. ¿Qué más hay otra función? Síntesis de albúmina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra función importante? Virus, factores de coagulación, albúmina. ¿Qué más? Desintoxicación. Detoxificación de lo que es la sangre. ¿Qué más aparte de eso? Otra cosa importante, pero no por eso, porque en base a eso tú dices todo lo que se va a presentar cuando este hígado hace cirrosis y finalmente falla el hígado. ¿Cuál sería el otro? Síntesis de proteínas. Ya está, albúmina. Síntesis de albúmina, síntesis de factor de coagulación, síntesis de bilis. ¿Qué más? El hígado. ¿Qué otra función? De la ¿Qué otra hemoglobina. función importante? De la hemoglobina. Síntesis de hemoglobina. No, o sea, directa y directa. Eritropoyetina. Mínimo 10%, porque más de una veintena el riñón. ¿Qué más? Síntesis de algo que solo acá ocurre. Urea. La urea es necesario que se forme en el hígado. Sin ese hígado la urea no se elimina. O no se va a formar, y lo que no se va a eliminar, ¿qué cosa es? El amonio. Entonces el amonio es un problema netamente en el problema hepático. Genera un problema hepático o una complicación en el problema hepático. ¿Qué más aparte de la síntesis de urea? Bioquímicamente, ¿qué hace aparte del hígado? Gluco, en específico, neogénesis. Hace glucogenólisis, glucogenogénesis, pero nos interesa la gluconeogénesis. ¿Cuál es el objetivo de hacer gluconeogénesis en el cuerpo humano? ¿Para qué se da la gluconeogénesis? ¿Por qué existe la gluconeogénesis, chicos? En vano entre el organismo que hace esa vía. ¿Para qué ocurre esta gluconeogénesis? ¿Cuál es el objetivo de la gluconeogénesis? Energía para el cerebro. Energía. ¿Qué es gluconeogénesis? Formación de glucosa de nuevo. O sea, tengo aminoácidos, tengo ácidos grasos, tengo lactato. ¿En qué lo voy a convertir todo eso? Glucosa. Entonces, se supone que si de algo que no es carbohidrato formo glucosa, es porque no tengo glucosa en el cuerpo. Si no tengo glucosa, ¿cuál es el riesgo de que no tenga glucosa? ¿Cuál es el riesgo de que no tenga glucosa? Hipoglicemia. Entonces la hipoglicemia es lo que se salva con la gluconeogénesis. Chicos, es defendernos de la hipoglicemia. Y la hipoglicemia es una emergencia. Es una emergencia. Entonces, la gluconeogénesis, su objetivo es regular la glicemia, la hipoglicemia sobre todo. En contextos que el organismo ya no tiene glucosa. Entonces hay que sacar glucosa de otros elementos. Esa vendría a ser la gluconeogénesis y lo hace el hígado en el 90% y el riñón en menos de 10%. Solo dos órganos del cuerpo humano hacen gluconeogénesis, el hígado y el riñón. Te pongo el dato, ¿por qué? Porque solo estos dos tienen la enzima glucosa 6-fosfatasa. ¿Listo? ¿La otra función cuál es? ¿Qué otra función hay? ¿Qué otra función importante habría por ahí, chicos? ¿Alguna otra función? Conjugación, ¿de qué? De la bilirrubina. Es la que convierte bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Gracias a qué enzima? Uridin, glucuronil, transferasa. ¿Dónde ocurre esto? ¿En qué parte del hepatocito? En el retículo endoplasmático. Listo. Ahí es entonces. Conjugar la bilirrubina, gluconeogénesis, síntesis de urea, albúmina. Síntesis de albúmina. La urea básicamente es la mitocondria hepática del hepatocito. Factores de coagulación vitamina K dependiente. ¿Por qué? Porque tiene la enzima epóxido. ¿Qué epóxido? Reductasa.
y síntesis de bilis, realmente, porque la bilis, el pigmento como tal, no se asocia a todo lo que el hepatocito puede producir, pero asociado a bilirubinas. Esas serían funciones básicas de este hígado. Y teniendo en cuenta esta fisiología, ya sabemos todo lo que va a aparecer. Y teniendo en cuenta esta anatomía, ya sabemos las complicaciones que puede ocurrir. Entonces, en la parte anatómica, sobre todo, ¿para qué es importante entender la anatomía o tener claro la anatomía? Para la colateralidad. Entendiendo la anatomía, entonces podemos decir las llamadas colaterales. ¿Qué colaterales aparecen secundario a una hipertensión portal? Todo aquello que puede estar conectado con la vena porta. Ahí está. Y ahí está. Todo aquello que esté conectado a la vena porta finalmente va a generar colateralidad. Y dentro de ello tienes entonces colaterales, circulación periumbilical. Se reactiva la circulación periumbilical. ¿Qué más? Aparece dilatación del plexo venoso esofágico. Dilatación del plexo venoso esofágico. ¿Por qué? Porque está conectado con una vena. ¿Cómo se llama esa vena? ¿Cómo se llama la vena porta? La rama de la vena porta que conecta el plexo venoso del esófago con la vena porta. ¿Cómo se llama esa venita? La vena coronaria estomática. Esa es la vena coronaria. Entonces, ahí tienes dilatación del plexo venoso esofágico. ¿Qué más hay? Hacia el ano, dilatación de los paquetes hemorroidales. De vasos hemorroidales. ¿Y qué más? Y acá va a regresar al vaso. ¿Y qué va a pasar con el vaso? Crece. Entonces, finalmente acá vas a tener, ¿no?, congestión del vaso. Listo. Si regresa a lo que viene a ser la mesa entérica superior, ¿qué cosa va a ocurrir? Edema de asa intestinal. Pregunta: si hay edema de asa intestinal, ¿cuál es la consecuencia? Ojeda, despierta, Ojeda, ¿qué pasó? ¿Te has trasnochado? ¿Estás haciendo Ojeda? ¿Sí pasó los peces? ¿Vas a ir a festejar? Anestesiología. ¿Dónde, qué anestesio tienen? ¿Cuándo? ¿Hoy día? Estoy anestesiado. Qué vida, chicos, qué vida. Estoy anestesiada. No aguantaría ese ritmo, ¿verdad? Yo estoy en paz, medicina. Me da mucho estrés, ¿verdad? Tengo un ritmo muy sobrecargado. Eso de ver a mí me estresa, me manchado. Muy sobrecargado, chicos. No sé. Todo está así. Tengo que hacer esto. Y así. Mi salud es una sobrecarga y estrés. Debería ser más la malla. Edema de asa intestinal. Esto, malabsorción. Y ya sabes que el cirrótico se va a desnutrir. Congestión del vaso te va a conllevar a hiperesplenismo. Y el hiperesplenismo, ¿qué genera? Dos cosas. ¿Qué va a generar? La pancitopenia. Dime, ¿el cirrótico tiene pancitopenia o no? Por supuesto. Dentro de ello, plaquetopenia, por eso hace sus equimosis, sus petecias. Pero además va a tener hemólisis. ¿Qué hemólisis? ¿Intravascular o extravascular? Si no es en el vaso sanguíneo, es dentro del vaso. Extravascular. Hay dos tipos de hemólisis. Extra. Listo. Hay esplenomegalia con hiperesplenismo y te genera pancitopenia y hemólisis extravascular. Dilatación de los paquetes hemorroidales, hemorroides. Y estos hemorroides indistintamente te van a ir conduciendo a ¿qué? A hacer una HDB, hemorragia digestiva baja. ¿Qué puede hacer ello? Dilatación del plexo venoso esofágico. ¿Qué te conduce? Varices esofágicas. Varices esofágicas. Y obviamente esta es la mayor causa de ¿qué? De HDA característico. ¿Qué Masivo. más? Masivo.
Y finalmente circulación periumbilical, y esto es la llamada cabeza de Medusa. Medusa. Chicos, ahí está entonces lo que más o menos se presenta en el cirrótico. O sea, el cirrótico tiene todo eso, pero para poder sacar todo eso tienes que conocer la anatomía, para que lo puedas entender mucho mejor. Y ahora, queremos entender mucho más la severidad del caso, ¿no? O sea, las funciones que se van a ir perdiendo y las complicaciones, entonces ahí está la fisiología para ello. La fisiología para ello. Entonces, al margen de todo esto, un cirrótico clínicamente, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? Aparte de todo esto que estamos viendo, de esto sobre todo, va a tener sus estigmas hepáticos. ¿Y qué quieren hacer estos chicos? ¿Qué cosas de estos estigmas hepáticos? ¿Qué cosas presenta? ¿Qué va a presentar? Ginecomastia. ¿Qué más? Circulación colateral. Circulación colateral. Circulación colateral, que ya lo hemos puesto ahí. ¿Qué más? La palma hepática. La ictericia. Ictericia, por cierto, intrahepática. Ictericia intrahepática. Muy bien. Y el hecho de que haya estos nódulos de regeneración, esta fibrosis, ¿lesiona o no los hepatocitos? ¿Y qué cosa va a aparecer en la sangre? ¿Qué aparece en la sangre entonces? En el laboratorio. ¿Qué esperas encontrar en el laboratorio? Transaminasas altas, sobre todo TGO o TGP. TGP aumentada. Predomina TGP, más que la TGO. TGP, TGO. TGP y obviamente también TGO. ¿Ya? ¿Qué más? Fosfatasas alcalinas y gamma-glutamil transpeptidasa, obviamente, eso también se va a aparecer. Y obviamente bilirubinas incrementadas y sobre todo bilirubinas directas suelen ir aumentando. Ya está. Entonces, para hablar de las complicaciones de hipertensión portal y cirrosis hepática, entonces veamos. Ahora, dígame, cuando aquí hay incremento de lo que viene a ser la presión, el gradiente de presión de vena hepática, ¿qué cosa va a ocurrir acá? ¿Qué ocurre en esta parte, chicos? ¿Qué va a pasar con este sistema? Esto es el llamado sistema esplácnico. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Va a aumentar? ¿Va a haber o no más dilatación del vaso? ¿Qué incrementa dentro del vaso sanguíneo? ¿Qué variante incrementa en el vaso sanguíneo? La presión. ¿La presión? ¿Qué presión? Hidrostática. Muy bien, la presión hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, dígame, ¿qué va a pasar? ¿Puede haber edema o no? Sí. ¿Hay edema? Más que edema, ¿cómo se llama eso? Esa salida por incremento de presión hidrostática. Va a haber extravasación. Extravasación. ¿Y eso qué va a generar en esa cavidad? Ascitis. Lo que va a generar es ascitis. Pero esto, antes de que se genere, no solamente incremento de presión hidrostática, sino que acá va asociado esto también a aumento, o sea, hay más vasodilatación. Vasodilatación esplácnica, sobre todo, ¿cuál es el factor asociado a la vasodilatación esplácnica? El aumento de una sustancia, ¿cómo se llama? Óxido nítrico. ¿Cuál es la sustancia responsable de la vasodilatación en los contextos de hipertensión portal? El óxido nitrógeno. Dígame, ¿esto qué genera a nivel periférico? El hecho de que haya gran vasodilatación, ¿qué genera? Lo que va a generar es hipotensión, ¿sí o no? Para el resto, porque esto es venoso. Y si hay hipotensión, entonces, ¿qué cosa se va a generar con todo esto? Activación. ¿De quién se activa? ¿Quién se activa en contexto de hipotensión? A nivel renal. Sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Y donde hay aldosterona, ¿qué va a ocurrir? Mayor ¿qué? Remodelación. ¿Y qué remodelación nos referimos? Hepática. La aldosterona más remodelación hepática. Entonces, ahí tendrías incremento de presión hidrostática, más vasodilatación, esa vasodilatación, hipotensión. La hipotensión, activación de este sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Y eso genera, pues obviamente, recuperación de volumen para poder recaptar sodio, agua, con eso regular la presión, pero a la vez eso genera más edema, más ascitis
pero a nivel hepático te está generando más Más remodelación. remodelación. Entendiendo esto, entonces ya diremos que si yo quisiera darle un diurético al cirrótico, ¿qué diurético le voy a dar? De elección, espironolactona. Es el diurético de elección del cirrótico. Por ese detalle fisiopatológico. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí entonces, ahora veamos lo que es ya la parte diagnóstica, pronóstica y finalmente, ¿no?, algunas complicaciones. Con eso terminamos. Muy bien, a ver, en la parte diagnóstica, ya hemos dicho, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Clínico. Diagnóstico definitivo, ¿con qué se hace? Histopatología. Biopsia más histopatología. ¿Qué esperamos encontrar ahí? ¿Qué esperamos encontrar? Término clave, nódulos De de regeneración. ¿Listo? ¿Qué es eso? Sin fibrosis, con hepatocitos que tienen Dos nódulos. dos nódulos. Eso se llama nódulo de regeneración, definitivo. Pero tienes otros exámenes indirectos. ¿Qué exámenes indirectos hay? Ecografía más elastografía. Ya. Y obviamente está pues la clínica de hipertensión portal. La clínica de hipertensión. Clínica ecobiopsia. Ya, esto sobre todo, ¿no?, de forma definitiva, para poder no diagnosticar de forma definitiva. Muy bien, algunos exámenes de laboratorio, ya hablábamos de los exámenes de laboratorio y es importantísimo. Entonces, un hemograma, ¿verdad o falso? ¿Por qué el hemograma? ¿Qué me da el hemograma de cirrosis de importancia? Recuento de plaquetas. ¿Sabíamos? Recuento de plaquetas. ¿Qué más? La hemólisis. Si hay hemólisis. Hematocrito. ¿No es cierto? Y leucocitos. ¿En qué contexto será importante los leucocitos en la cirrosis hepática? Sobre todo en la PBE, peritonitis bacteriana espontánea, que es una complicación de la cirrosis hepática. ¿Qué otra cosa debo pedir en el laboratorio? Obviamente el perfil de coagulación. ¿Qué vía espero encontrar alterado? Si es un problema de cirrosis, ¿qué vía? ¿Qué vía? ¿Qué tiempo? ¿Tiempo de qué? De protrombina. ¿Y qué vía mide el tiempo de protrombina? Extrínseca. ¿Por qué? Porque quien estaría alterado serían ¿quién? Los factores de coagulación vitamina K dependientes. Y a la extrínseca, ¿cuál era el principal factor de coagulación? 7, no es 9 ni 10, es 7. Entonces, si el 7 no se forma adecuadamente, ¿qué vía se va a alterar? Extrínseca. ¿Qué tiempo está alterado? Protrombina. Tiempo de protrombina. Perfil de coagulación. Esperamos valorar eso. ¿Qué cosa también? Bilirrubinas. Directas, indirectas. Sobre todo directas. Y obviamente, ¿no?, los marcadores de daño hepatocelular. Transaminasas. TGP. Ya está. ¿Cómo se valora el pronóstico en cirrosis hepática? ¿Cómo se valora? El pronóstico y severidad. ¿Con qué se valora? Con Child-Pugh. Ya pues, para los exámenes esto tienen que tener presente. Child-Pugh. Child-Pugh es el score más importante para la valoración de pronóstico y severidad. Obviamente, esto se llama con MELS, pero Child-Pugh debería ser lo que deberíamos conocer. ¿Cómo? Child. ¿Cuáles son sus parámetros? Listo. ¿De qué sale todo esto? ¿Sí o no que sale de la fisiología? Sí, pues, porque el hígado, ¿qué sintetizaba? Bilirrubinas. Directas sobre todo. Caso virus. ¿Qué más? Albúminas. Lo sintetizaba el hígado. ¿Qué más? Tiempo de protrombina. ¿Por qué? Por los llamados factores de coagulación vitamina K dependiente. ¿Qué más? Encefalopatía y
Ascitis. Pues ahí tienen toda la fisiología en ese score. La ascitis, ¿a qué se debe la ascitis? Datos fundamentales, ¿a qué se debe la ascitis? Aumento de la presión venosa, presión hidrostática. El incremento de presión hidrostática. Dato importante, la complicación más frecuente de la cirrosis hepática es ascitis. La complicación más frecuente de la cirrosis hepática es ascitis, no es varices esofágica. La causa de muerte más frecuente de cirrosis hepática es varices, es diferente. Pero la complicación más frecuente es ascitis. Encefalopatía, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? En base a la fisiología, ¿a qué se debería? Aumento de amonio. Al incremento de NH3. ¿Esto por qué? Por disminución de la síntesis de ¿qué? De urea. Por disminución de la síntesis de urea. Ya está. ¿Y qué pasa con el amonio? ¿A dónde se va a ir? Al cerebro. ¿Qué va a generar? Encefalopatía. Encefalopatía hepática. Y eso básicamente es por el mal metabolismo del amonio. Además, esto se explica mucho por el llamado shunt. ¿Qué shunt? Porto sistémico. Todos esos elementos anómalos que deberían pasar al hígado para metabolizarse, ¿a dónde se van directo? A la circulación sistémica y se meten al cerebro. El shunt portosistémico. ¿Cuál es el principal factor desencadenante de la encefalopatía hepática? ¿Cuál es el factor desencadenante de la encefalopatía? Generalmente, ¿cuál es? Factor desencadenante. Viene a ser la infección. Las infecciones. Chicos, ahí tendrían datos bastante puntuales respecto a esto, datos que siempre por ahí les preguntan en los exámenes. ¿Ya? ¿Qué más? Tiempo de protrombina. ¿A qué se debe el tiempo de protrombina? ¿Prolongado o acortado? Prolongado. ¿Por qué se prolonga? Por disminución de qué? Los factores En otros salones esto no se borra, ni siquiera. Acá no me tocó. Acá nomás pasa eso. Que somos distintos. marcamos la diferencia. Ya, ahí está. Tiempo de protrombina, ¿a qué se debía esto? Está prolongado. A la disminución de los factores de coagulación, vitamina K dependientes. ¿Qué factor era sobre todo? 7. 7. Ese sería el factor 7. Tiempo de protrombina, ya está. Si se prolonga, mal. Si se prolonga, mal. Si aparece encefalopatía, mal. ¿Esto qué implica decir? Implica decir disminución de Glasgow. Glasgow disminuye. Ya, listo. Hablábamos acá, ¿qué más se había puesto acá? Complicación más frecuente de hipertensión portal. Ya, creo que ya puesto más cosas. Bueno, ya está. Albúmina. ¿Qué es la albúmina? ¿Quién forma la albúmina? El hígado, ¿no? ¿Y qué hace la albúmina normalmente? ¿Por qué es importante? Y si se pierde la albúmina, ¿qué ocurre? Cae la presión oncótica. ¿Y eso a qué te conlleva? Extravasación del líquido. A mayor ¿qué? Establecimiento de ascitis, derrames pleurales. Listo. Y las bilirrubinas. Y las bilirrubinas, obviamente, es porque el hígado, los hepatocitos, por degeneración, sobre todo de los hepatocitos. De hepatocitos. Listo, ya está. Ese es el BATEA. Si tú tuvieras un child de 5 a 6, ¿qué child es esto? A. Child B, ¿cuánto? 7 a 9. Y child C, de 10 a 15. ¿Cuándo piensas en trasplantar el hígado? Child C, trasplante hepático. Acá se valora posibilidad de trasplante hepático.
Esto sobre todo te indica pronóstico en función de child A, child B, child C. Tienes en child A sobrevida 100%, en child B 80%, en child C sobrevida ¿cuánto? Menos de 50%. Ah, eso es justamente para eso. Tasa de sobrevida. Tasa de supervivencia. Dependiendo del child. Entonces, el hígado se va valorando solo según su función, según su fisiología. La albúmina, que era marcador pronóstico de falla, ¿qué falla? Hepática. ¿De qué tipo? ¿Aguda o crónica? Crónica. ¿Quién es el marcador de falla hepática aguda en estos contextos? Tiempo de protrombina, marcador de falla hepática aguda. ¿Listo? Tienes entonces los datos más relevantes dentro de ese mismo score. O sea, ahí tienes varias preguntas que están en bancos, ¿ya? Muy bien. Ya estamos entonces en cefalopatía, eso sería, y les había dicho que esto se asociaba mucho ¿a qué? A infecciones. ¿Qué tipo de gérmenes se asocian más a las infecciones en los cirróticos? Anaerobios facultativos, o sea, del mismo tracto gastrointestinal, y unos que otros encapsulados por ahí, que por cierto son problemas de nosotros. Teniendo en cuenta todo esto, podríamos hablar de algunas complicaciones. Ya, algunas complicaciones en este contexto de hipertensión, que de verdad el tema es un poquito complejo, un poquito largo, pero dentro de estas complicaciones ya tienes, y habíamos hablado de este de acá. Con esto, ¿cuáles serían esas complicaciones que puede haber? Uno era ascitis, la más frecuente. Otro, ¿cuál sería? La HDA. ¿Qué otra cosa habría? Que haya translocación bacteriana. Eso se llama peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y qué otra cosa más? Si el hígado no forma urea, encefalopatía hepática. Esas serían las complicaciones que podríamos ir asociando según la función de esto. Entonces, complicaciones, ahí tienes primero la ascitis. Muy bien, ahí estamos. ¿Ya? De la ascitis. Y habíamos mencionado la complicación más frecuente en cirrosis. Ahora, esta ascitis, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo aparece la ascitis? ¿Cuándo aparece la ascitis? Con presión venosa, gradiente de presión y ¿cuánto? ¿Ah? Entonces, miren, la ascitis tiene 3 grados, ¿sí o no? Grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Cómo es la ascitis grado 1? ¿Cómo es? ¿Se puede ver al examen clínico? No, básicamente esto es solo evidenciable por eco. Y normalmente, ¿a partir de cuándo puede ver la ecografía de líquido cítico? ¿Cuánto de líquido cítico puede ver? Mayor de 15 mililitros. Desde 15 mililitros de líquido en el abdomen ya puede ir viendo la ecografía. Eso es visible por ecografía y clínica negativa. Clínicamente aún nada. La grado 2. El grado 2 es clínica positiva. Pero la pregunta es, ¿cuánto de líquido más o menos tienes acá? Por lo menos, para que esto sea visible clínicamente positivo, 1500 mililitros. 1500 mililitros. Y es acá donde puede aparecer, ¿qué cosa? El signo de matidez. ¿Matidez qué? Ya evaluaron esto en pacientes en hospital. Desplazable. El signo de la matidez desplazable. Echadito, lo pones a un lado, la matidez de acá,
cambia para el otro lado. Ellos también se van haciendo en la ola, ¿no? Claro, pero la ola no aparece en grado 2. Entonces, esta viene a ser una ascitis clínica, sí, con matidez desplazable positivo. Aquí no hay matidez desplazable, clínica negativo, pero por ecografía sí encuentra que sea líquido libre en esa calidad. Es un tercer espacio. Y finalmente tienes el grado 3, esto tiene clínica positiva, pero más que clínica positiva ya tiene complicaciones. ¿Por qué? Porque esto está asociado a trastornos respiratorios, ya que se comporta como una ascitis a tensión. Y si hay una ascitis a tensión, acá sí puedo encontrar en la clínica el signo de la oleada positiva. Eso es lo que tienen que tener. ¿Ya? Entonces se tiene oleada positiva, grado 1, grado 2 y grado 3. Listo. ¿Qué tratamiento le da ese grado 1? Dieta. ¿Qué tratamiento de grado 2? Dieta más qué? Ya hay bastante líquido. Diuréticos. Más diuréticos. ¿Qué diurético? De elección. Espironolactona. ¿Qué diurético de elección? Espironolactona. Espironolactona. ¿Puedo dar furosemida? ¿Cómo la han visto? ¿No? Los hospitales que dan furosemida a los eróticos. Sí lo dan, pero ¿qué dicen los textos? ¿Qué dice la bibliografía? Que no hay monoterapia, siempre asociado a diurético ahorrador de potasio. Esa es la forma como le dan furosemida, no le dan solo furosemida. Ya, siempre va a ser asociado a un diurético ahorrador de potasio. Y en este caso, ¿qué cosa vas a hacer en el tercero? Sabiendo que ya te está dando trastorno respiratorio, ¿qué vas a hacer? Paracentesis. Pero esto tienes que asociarlo, dependiendo del volumen, a la administración de albúmina recombinante humana. Claro, poner más de 5 o 6 litros de paracentesis, tienes que agregar albúmina al 20%. Ya, entonces, esto es ya con paracentesis evacuatoria. Una cosa es paracentesis diagnóstica y otra cosa es paracentesis evacuatoria. Teniendo este líquido, la paracentesis, entonces, una de las cosas que se puede hacer acá es valorar el líquido acítico. Y en la valoración del líquido acítico, básicamente es donde se puede llegar a la siguiente complicación, que viene a ser la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cómo se diagnostica peritonitis bacteriana espontánea? Que es otra complicación de la cirrosis. ¿Cómo? Neutrófilos mayor. Entonces, si en el líquido acítico encuentras mayor de 250 polimorfo nuclear. Listo. Si eso está positivo, entonces se puede pensar en que puede haber así, o peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué otra cosa más se tiene que valorar? Que tengas un gram, tinción gram, ya que haya tinción gram. En ese tinción gram puedes encontrar que sí, pues te puede salir positivo. Y otro que puedes hacer ahí es cultivo. Si bien el cultivo es el gold standard, pero no en todos va a salir el cultivo positivo. Pero cultivos de líquido acítico se hacen y con eso se puede diagnosticar. Y finalmente un signo clínico que te indica que puede estar haciendo peritonitis bacteriana espontánea, ¿cuál es? Fiebre. Claro, el cirrótico con fiebre más que el abdomen duele cuando hay cirrosis, cuando hay ascitis, no duele, pero si esa fiebre va con dolor abdominal teniendo ascitis, entonces se piensa en peritonitis bacteriana espontánea. La ascitis normalmente, mientras no sea tensión, no duele. No duele la ascitis. Ya. Pero si hay fiebre más dolor abdominal, entonces hay que pensar en infección. ¿Listo? Y si esto fuera el caso, ¿cuál viene a ser el tratamiento básico de esto? En caso de peritonitis bacteriana espontánea, se da tratamiento empírico. Antibióticos de elección en el tratamiento empírico de peritonitis bacteriana espontánea, ¿cuál es? Cefalosporinas de tercera generación. ¿Quiénes? Ceftriaxona y qué más? Y cefotaxima. Ceftriaxona, cefotaxima. ¿Cuáles son los gérmenes más asociados a esto y que por cierto estos lo cubren? Anaerobios, gram negativos. ¿Y quiénes son esos dos anaerobios que están más asociados a la peritonitis bacteriana espontánea? E. coli y ¿qué más?
Klebsiella. E. coli y Klebsiella. Esos son los dos gérmenes más asociados a la peritonitis bacteriana espontánea. Bueno, muy bien, ahí tienen entonces el tratamiento empírico de lo que viene a ser peritonitis bacteriana espontánea, la citis, y por último, ya acá vamos a ver, bueno, de todo este hígado que no controla nada, que el amonio se vaya al cerebro. Que se vaya al cerebro. Entonces ahí, y acá lo que va a ocurrir es la encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática. ¿Cómo cursan los pacientes que tienen encefalopatía hepática? ¿Cómo cursan? ¿Qué cosa había? ¿Qué hay en la encefalopatía hepática? ¿Qué hay? ¿Has visto ya pacientes cirróticos? Una vez han visto un cirrótico en cerebro. Sí, con los cirróticos. Pancreáticos, cirróticos. Sí, pero Tienen alteración. ¿Qué hay acá? Alteración del sensorio, o sea, Glasgow disminuido. ¿Qué más? ¿Qué más aparte? Flapping o asterixis. ¿Qué más? El aliento. Alcohólico no, el aliento amónico. Claro, el aliento es metabolito al amonio. El flapping, el aliento amonio, el Glasgow, que en este caso disminución, que puede ser somnoliento, confuso, hasta coma puede llegar. ¿Ya? Y de antecedentes generalmente tiene una infección establecida. ¿Ya? Entonces, eso es el paciente básicamente con encefalopatía hepática. Ya decíamos que está asociado básicamente a infecciones y al shunt porto sistémico. Eso viene a ser el responsable de esto. En estos pacientes, ¿qué cosa se establece como parte de su tratamiento? ¿Qué cosa se da en caso de que haya esta de acá, este contexto? ¿Ah? Entonces, hay que tratar de eliminar ese amonio y hay que tratar de evitar que la bacteria siga metabolizando lactulosa, o sea, laxantes. Lactulosa es el tratamiento de elección, chicos, para estos pacientes con encefalopatía hepática. ¿Qué más? También se tiene que hacer una profilaxis. Antibiótico con rifaximina. Listo, antibiótico de elección. Rifaximina, lactulosa y obviamente tratamiento con dieta. Entonces, lactulosa, rifaximina y dieta. Acá en ascitis, dependiendo, dieta, diuréticos, de elección espirulolactona y paracentesis. Y en lo que viene a ser peritonitis bacteriana espontánea, tratamiento antibiótico con ciclosporina de tercera generación, ¿ya? Y profilaxis. ¿Profilaxis con qué? Sobre todo con vacunas. ¿Para qué? Para encapsularlos. ¿Sobre todo qué bacteria? Neumococo. Ya, listo. Entonces con eso ya está, creo yo. Vamos a hacer hepatitis viral. Ya, hepatitis. ¿Están cansados? no, doctor. Ya, vamos a hacer hepatitis. Ya. Solamente la serología. ¿Qué es lo que tienen que saber? En realidad, serología, más de eso. Yo creo que ya lo otro ya es como que al menos para fines de examen más tarde. Ya, vamos a ver entonces hepatitis viral. Hepatitis viral. Listo. A ver, datos puntuales de esta hepatitis. ¿Cuántas variantes hay? A, B, C, D, E. Listo. ¿La E de quién es? De las embarazadas, con E de embarazadas. Sobre todo, transmisión de qué tipo? Feco-oral. ¿La A de quién es? De los más pequeños. Niños. Feco-oral. Característicamente
limitada. Hacer serología en ello es perder dinero. Autolimitada. Entonces, en las embarazadas, fecal, claro, pero esto sí produce, ¿qué cosa? ¿Cuál es el riesgo de esta virus de la hepatitis C? La causa de hepatitis fulminante. Complicación trágica de la hepatitis. D, ¿qué viene a ser? La D, dúo 2, ya 2, muy bien, ¿por qué? Porque hace co-infección. ¿Con quién? Con virus de la hepatitis B. Listo. Aumenta su letalidad sobre todo. Co-infección, la D. ¿Ya? El único virus de todo eso que es ADN, ¿quién era? B. Ese es el único DNA. El resto, ¿qué viene a ser? RNA. Así que ya, pues, solamente la B, porque tenía listo. El resto es RNA. ¿Ya? RNA, listo. Ese es el único que es DNA, así que DNA. El virus de la hepatitis C se da sobre todo por transmisión a través de transfusiones. O sea, esto es más parenteral. Se asocia a transfusión. ¿Qué otro contexto pasa sangre? Entra sangre del cuerpo. ¿Ah? Drogas. Ah, ya, drogas. Pero usuarios de drogas por vía parenteral. B sobre todo. Ya, puede ser usuario de droga por vía parenteral. Ya, drogas parenterales. ¿Qué más? Un contexto más allá de eso, ¿cuál es? ¿Qué otro contexto? Diálisis, por ejemplo. No es que la hemodiálisis es necesaria en la sangre. La hemodiálisis. Ya, la transfusión. Hemodiálisis, transfusión y drogas. Es la cirrosis o es la hepatitis. Además, cirrosis hace más prolífica. ¿Hasta cuánto por ciento llega su proliferación? 80%. Hasta 80%. Esta es altísima. 80%. Muy bien, esa sería. ¿Qué más? Y la hepatitis B, la más preguntada de todos. ¿Cómo se transmite? Vertical, de madre a bebé. ¿Qué más? Sexual, ITS, transmisión sexual. ITS, transmisión sexual. ¿Qué más? Y también parenteral. Es vertical, ITS, parenteral. Esto es el segundo virus que cronifica. Pero estos dos se asocian ¿a qué? A cáncer. ¿Cáncer de qué? Hepatocarcinoma. Cáncer hepático. Y este también a cáncer hepático. Hepatocarcinoma. ¿Cuál de todos estos se asocia a las llamadas glomerulonefritis? ¿Cuál se asocia a una glomerulonefritis? ¿Qué virus se asocia a la glomerulonefritis? Hepatitis C. Asociado sobre todo a la glomerulonefritis membranosa. Muy bien, entonces nos interesa la serología de este dato. El resto lo dejamos en stand-by. Serología. Entonces, ¿cómo es la serología? Entonces, para su diagnóstico es serológico, pues. ¿Sí o no? Para su diagnóstico es serológico. ¿Y qué cosas se valoran en la serología, chicos? ¿Ah? Antígeno de superficie. ¿Qué más? Core. ¿Ah? Antígeno core. ¿Qué más? Core. ¿Anti qué? Antiantígeno de superficie. ¿Qué más? ¿Qué más se valora? El anti qué? Anti-HBC. ¿Qué es eso? Core. Inmunoglobulina anticore. ¿Qué más se valora? Si es aguda ¿Qué más se valora? agudo, creo. Se valora el antígeno HB
y el anti-HB. ¿Qué era? ¿Listo? Ya está. E de replicación. Bueno, esas serían las cosas sobre todo que se van a valorar. Superficie por envoltura. Con esto tendrías fundamentalmente, creo que yo, el diagnóstico de todas las formas posibles que pueda haber acá. ¿Ya? Y ahí está más o menos. Ya, a ver, ustedes me digan ya. A ver, ya hicieron este tema en base, entonces como ya lo hicieron, ustedes ya esto más o menos lo voy a Ya, a ver, definamos primero. ¿Qué te indica el antígeno de superficie? Antígeno de superficie llamado antígeno australiano. El antígeno de superficie, antígeno australiano. ¿Qué te indica? ¿Qué te indica? Presencia del virus. Presencia del virus. Eso te indica presencia del virus. El anti-HBS, o sea, el antígeno de superficie, ¿qué te indica? ¿Ah? Curado. Ausencia del virus. Está curado. Cuando eso aparece, está curado. ¿Qué te indica el anticore? Anti-HBC. ¿Qué te indica? ¿Para qué se usa esto? Para valorar qué cosa. Cronicidad. Si es agudo o si es crónico. Si es IgM y si es IG. Si es IgM, ¿qué es? Agudo. Y si es IgG, crónico. Para eso es para valorar crónico. Chicos, esto es como que la leyenda de lo que es la serología. Con eso se juega, con esto. Pero falta algo más. ¿Qué falta? ¿Ah? El el antígeno De replicación. HB, ¿cómo se llama esto? De replicación. ¿Qué indica? La replicación. Actividad. Eso te indica actividad. Si tienes HBE positivo, es activo. Y si tienes anti-HBE, ¿qué significa eso? Inactivo. No está replicándose. Actividad, que indirectamente es replicación. Pero ¿cuál es el mejor parámetro para ver replicación? PCR. Ese es el mejor parámetro para ver replicación, o sea, para ver llamada carga viral. Lo mejor. Listo. Eso sería. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, entonces puedes armar todo este cuadro. Ayuden a armar, pues. Y despierta. ¿Qué hacen bien? A ver, ¿cómo sería? Hepatitis aguda. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué parámetros hay? Díganme a ver los contextos y vamos armando todo. Hepatitis aguda. Agudo y crónico. Agudo. Ya, una Hepatitis infección aguda. Una infección aguda. ¿Cómo sería una infección aguda? ¿Qué cosa tiene que estar positivo? IgM. Ya, positivo, muy bien. ¿Qué más? Anti-HBS negativo. Negativo. Pues que ya estaría curado. ¿No? Estaríamos aquí que ya estuviera curado, quizás. O si estuviera positivo, podríamos decir, ¿quién sería si fuera positivo los dos? ¿Cómo, doctor? Positivo los dos. El IgM compareciente. Anti-HBC, ¿cómo debe estar? positivo. No, IgM positivo. IgM. positivo. M positivo. Y anti-HB o antígeno HB positivo y acá negativo. ¿Sí sería o no? La Eso E sería la positivo. serología del virus de la hepatitis B en una infección aguda. En el parcial está bueno para poner eso, ¿no?
todos los siguientes positivos en una hepatitis viral aguda, ¿cuál no? Ahí tienes. Eso está clarísimo. Que todo el examen ha sido. ¿Ya? Voy a poner 5 preguntas de esto, ¿ya? Ya, doctor. Apréndalo, pero si van a aprenderlo para su ENAM, para su salud, ¿qué más quieren, chicos? Sí. ¿Qué más quieren? ¿Qué más nos quieren hacer? El peor de cosas que de verdad le va a venir para esos fines. La primera creo que se ¿Ya? recuerda. ¿Qué más? Infección crónica. Crónica. Pero crónica puede ser activa o infección crónica inactiva. Hay dos formas, ¿sí? ¿Cómo sería la crónica activa? ¿Qué cosa es la crónica activa? ¿Cuándo se dice que es aguda? ¿Más de cuánto? 6 Menos de 6. Menos de 6 meses. Crónica, más de 6 Más de meses. 6 meses. Pero dice que es Más de infección. Si es infección, dime, ¿está positivo el virus o no? Sí. Sigue positivo, sigue positivo. ¿Cuál es la diferencia? Es que uno está activo de ley y el otro no. Antígeno de superficie, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo, su vida estaría curado. Ujú. ¿Y qué es el anti-HBC? IG, si es activo crónico, ¿qué hay? IG, ¿qué? IG, ¿qué? ¿Cómo está el anti-HB? En Activo. activo, positivo. Positivo. ¿En el inactivo? Negativo. Negativo. ¿Y el anti-HB? Negativo. ¿Y acá? Positivo. Ah, ya está, pero más o menos. ¿Ah? Esos tres no falta. Te voy a poner el mutante core yo. Listo, entonces tienes la infección aguda, la infección crónica activa, la infección crónica inactiva. ¿Qué más hay? Ventana. ¿Qué otro contexto está, chicos? La de El vacunado. ¿Cómo es el vacunado? ese es. De superficie. ¿Qué le han administrado al paciente que lo vacunan? ¿Ah? ¿Qué le administran? Antígeno. Un fragmento del virus. ¿Qué lo colocan? El El antígeno, un fragmento del virus, pero frente a ese fragmento de virus, ¿qué cosa reacciona? El antígeno de superficie. Todo está negativo, menos el el antiantígeno de superficie. Es lo único positivo. Eso es lo único positivo. Todo el resto es negativo. Es otro fijado, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro contexto hay? Esa ¿Ah? mañana. ¿Qué más hay, chicos? ¿Qué otro contexto? A ver. El mutante precore, doctor. El mutante precore, ya. A ver, el ventana. Periodo ventana. ¿Cómo es el periodo ventana? ¿Cómo es en el periodo ventana? Los dos, antígeno y anticuerpos están positivos. ¿Cómo sería el periodo ventana? Siempre en el periodo ventana, ¿por qué se caliza? Porque generalmente la cosa está por ahí negativa, ¿no? Entonces, acá solamente fíjate en el antígeno de superficie y en el antiantígeno de superficie. Negativo, negativo, pero ¿quién sí está positivo? El IgM. Listo. Ese es en el ventana. Y en el convaleciente, ¿cómo está el convaleciente? Convaleciente, ¿cómo está el convaleciente? ¿Qué cosa va a ser la diferencia de esto? Entonces tienes antígeno de superficie positivo, antiantígeno de superficie positivo, los dos positivos. Eso nada más, fíjate, en esos dos que están positivos. Convaleciente, vacunado, convaleciente, infección aguda, infección crónica activa, infección crónica inactiva. ¿Y cómo sería el curado? ¿Cómo sería el curado? ¿Qué es el curado? El Antígeno de superficie negativo. Antiantígeno de superficie positivo. Inmunoglobulina G o M. Pero depende, porque es curado reciente y curado lejano. Si es reciente, G positivo. Y si es lejano, G negativo. ¿Y cómo está replicando? Nada que ver. ¿Y eso? Negativiza. Cuando es lejano, sobre todo ya negativiza. ¿Y cómo es el mutante core? ¿Cómo es el mutante core, chicos? Con la E. ¿Cómo es el mutante core? Con la E negativo, pero con la Ya, antígeno HBE. ¿Qué te indicaba HBE? Replicación. Supuestamente debería ser positivo si es replicación. Pero si es negativo y le aplicas PCR y ¿qué te sale? Positivo. Ya, pues entonces ese es el mutante core. Listo. Ya chicos, ya estamos, ¿ah?
Con eso tienes entonces todo lo que viene a ser la baja hepatitis. Eso es lo más preguntado, chicos. Los exámenes de hepatitis, eso sería lo que más siempre les van a preguntar. Aprendan. Creo que está bien fácil, sencillo, no está complicado eso. Antígeno negativo. ¿Ya? Muy bien, ya está. Cuando hay hepatitis, ¿cómo lo diagnosticas? Ahora dime, ¿qué cosas haces en el diagnóstico de hepatitis? Al margen de la serología, ¿qué más vas a pedir? ¿Ah? Transaminasas, pues TGO, TGP, esto es lo que más va a incrementa. La relación de TGP a TGO es de 2 a 1, pero de TGO TGP invertido es en hepatitis alcohólica. Acuérdense, hepatitis alcohólica se invierte. ¿Qué más me parece? Esto sería algo fundamental. Hay ictericia, o sea, hiperbilirubinemia. Esto es una ictericia ¿de qué tipo? ¿Ictericia qué tipo es? Directa. ¿Ictericia qué tipo? ¿Qué tipo de ictericia debe ser esta bilirrubina? ¿Rubínica, verdínica o flavínica? Rubínica, sí, dentro del ictericia con hiperbilirubinemia, listo. Ya, eso sería en cuanto a todo esto, y obviamente puede aparecer también lo que es transaminasas con fosfatasas alcalinas, que también puede ir. Listo. Ahí tienen entonces en cuanto al diagnóstico, la clínica más estos exámenes auxiliares, más esta serología, ya pues defines hepatitis. Ya, defines hepatitis. En la profilaxis, ¿qué se hace? ¿Vacuna o no? ¿Cuándo ponen la vacuna? Al nacimiento. ¿Y ahí? Los 3, finalmente a los 6. Listo. Esa es la profilaxis. Sobre todo en la hepatitis B. En la hepatitis B. ¿Ya? Muy bien. Eso sería entonces en cuanto a lo que viene a ser hepatitis. Chicos, ven una pregunta de cáncer de colon. Me dijiste que saben, ¿no? Vino cáncer de colon, pero ¿saben qué vino?